Bienvenidos a la actividad 4, titulada Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Mi nombre es Rubí Taboada y es un gusto acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje. En esta oportunidad realizaremos un recorrido histórico de la línea de tiempo en el marco de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Así que sin más preámbulos, los invito a sumergirnos en este viaje por la historia entre los años 1960 hasta 2025. De 1960 y 1970, a nivel internacional en el campo político, se mantiene la influencia de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la cual sigue marcando la agenda global en materia de protección infantil. De manera paralela, en el ámbito legislativo, se avanza en el reconocimiento de los derechos universales de la educación, promoviendo así su acceso sin ningún tipo de discriminación. Por su parte, en Colombia, desde la política pública, comienzan a trazarse las primeras acciones orientadas a garantizar la educación básica obligatoria. Al mismo tiempo, en el campo normativo del Código del Menor de 1968, incorporan otra vez derechos educativos fundamentales para la niñez, lo que representa un paso importante en el reconocimiento del papel del Estado frente a la educación infantil. Ahora bien, respecto al concepto de inclusión durante esta década, todavía no se utiliza esa palabra. En cambio, se habla de educación especial, un enfoque que se dirigía exclusivamente a personas con discapacidad, que refleja una visión más asistencialista que integradora. Finalmente, como hechos históricos claves, aquí surgen las primeras instituciones dedicadas a atender esta población en un contexto global marcado por el auge de los movimientos por los derechos civiles que comienzan a cuestionarse activamente las desigualdades y a exigir el reconocimiento de la diversidad. Mi nombre es Baker Palacios y continuando con los avances que han hecho mis compañeros, yo en este corto video presentaré la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva entre la década de 1970 y 1980. Y voy a arrancar hablándoles del ámbito internacional. A nivel internacional hubieron muchos cambios significativos. Por ejemplo, a nivel de política, la UNESCO promovió la igualdad de oportunidades educativas. En manera de legislación o materia de legislación, se realizaron conferencias internacionales enfocadas en garantizar la educación para todos. Ya saliendo del contexto internacional, les voy a hablar un poco de lo que fue el contexto nacional en esta década. Colombia también avanzó mucho, hubieron avances muy significativos en cuanto a políticas educativas. Por ejemplo, se reconoció la educación especial como un subsistema dentro del sistema educativo. Además, se crearon centros de educación especial. Ya hablando un poco más de la parte de concepto de esto, de lo que es política inclusiva, en esta época el concepto de inclusión era entendido como sinónimo de integración física, sin que se adaptaran los diversos contenidos de acuerdo a las necesidades educativas de esa época. En cuanto a las anclas históricas que tuvimos durante esta época fueron varias. Por ejemplo, el reconocimiento oficial de las necesidades educativas especiales y un contexto político marcado por el fin de las dictaduras y la transición democrática en América Latina. Así, de esta manera se vive el avance de la educación inclusiva en esta década de 1970 a 1980. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Saúl González y hoy les vengo a hablar brevemente de lo que fue la educación inclusiva entre los años de 1980 y 1990, tanto a nivel nacional como internacional. En el contexto internacional, esta década marcó un momento clave para la preparación de lo que sería la Declaración de Salamanca. En esta década se empezaron a consolidar ideas sobre la integración escolar de personas con discapacidad, aunque aún no se hablaba con claridad de una inclusión plena. En Colombia, por su parte, se establecieron los primeros lineamientos para una atención educativa diferenciada. Además, surgieron programas gubernamentales de educación especial, lo que reflejaba una intención de avanzar
aunque con un enfoque más segregado que inclusivo. En este periodo, el concepto dominante era la integración, entendida como el ingreso de estudiantes con discapacidad a instituciones educativas regulares, pero sin grandes adaptaciones al sistema educativo. La inclusión real todavía no era una práctica común. Tenemos como ancla histórica recordar que en esta época empezaron los debates sobre las barreras para el aprendizaje, lo que sentó bases sólidas del enfoque inclusivo actual. A nivel global, esta fue también la década de la caída del muro de Berlín, un hecho histórico que simboliza el fin de las divisiones rígidas, algo que curiosamente también empezaba a discutirse en el ámbito educativo. Buenas tardes para todos, les habla Sofía Gil. Siguiendo con la línea de tiempo, en la década de 1990 a 2000 se produjeron importantes avances en la inclusión educativa a nivel internacional y nacional. A nivel internacional, en el ámbito político, se destaca la Declaración de Salamanca en 1994, que fue un hito clave en la promoción de la educación inclusiva. En cuanto a la legislación, se promovieron las escuelas inclusivas como un derecho humano. A nivel nacional, en Colombia, en el ámbito político, se destaca la Ley General de la Educación de 1994, que jugó un papel fundamental en la garantía de atención a poblaciones con necesidades educativas especiales. En cuanto a la legislación, el artículo 11 de esta ley garantiza la atención a estas poblaciones. En este periodo, el concepto de inclusión se reconoce como un derecho humano, aunque aún se focaliza en la discapacidad. Las anclas históricas de este periodo incluyen la Declaración de Salamanca, que estableció un marco global para la promoción de la educación inclusiva. Además, esta época se caracterizó por la expansión de Internet y la globalización, lo que también tuvo un impacto en la forma en que se abordaba la educación. Muchas gracias. Profe, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Rey. El día de hoy quiero compartirles los avances más importantes que ha tenido la educación inclusiva durante el periodo de tiempo del año 2000 al año 2010. En el ámbito internacional, la ONU y la UNESCO promueven la educación inclusiva como una estrategia de equidad. Durante el año 2006 se dio paso a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya para el ámbito nacional encontramos que se inician políticas de inclusión en torno a la calidad educativa. Se adopta la convención por parte de los países latinoamericanos y se expande el concepto de inclusión a la diversidad étnica, cultural y social. Lo más importante que nos deja esta época es el paso que da la inclusión a la calidad educativa, además de la aprobación de los objetivos del milenio. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver los avances de la educación inclusiva durante los años 2010 a 2020. Un periodo de grandes transformaciones a nivel mundial y nacional. En el ámbito internacional, la ONU lanza la Agenda 2030 con su objetivo de desarrollo sostenible número 4, que promueve una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos. Este compromiso se traduce en un marco de acción para su implementación en los sistemas educativos de todo el mundo. Mientras tanto, en Colombia, se consolida el Plan Nacional de Educación Inclusiva y se desarrollan decretos y lineamientos que promueven la inclusión como parte fundamental del sistema educativo nacional. La política educativa empieza a reconocer las diferencias como oportunidades. Durante esta década también, el concepto de inclusión evoluciona significativamente. Se reconoce como un principio rector del sistema educativo. Y se comienza a hablar de manera más clara sobre las barreras para el aprendizaje y la participación. Un hecho histórico relevante para destacar en esta década es que la inclusión se vuelve transversal a todas las políticas educativas, no solo como un programa aparte, sino como un enfoque central de toda la educación. A nivel global estaba sucediendo en esta época un momento muy marcado por la manifestación de las tecnologías en la educación, lo que abrió nuevas oportunidades para también desafíos, especialmente en contextos rurales y vulnerables. La tecnología ahora era la aliada del fortalecimiento de los sistemas educativos para trabajar de manera articulada en las aulas de clase la inclusión. Entre los años 2020 y 2025
tiempo, a nivel internacional, en el campo político, se intensifica la revisión de los avances del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, relacionado con educación de calidad. Esto a través de diferentes foros y espacios multilaterales, al mismo tiempo en el ámbito legislativo, donde surgen estrategias globales para garantizar la continuidad educativa a través de la pandemia, con un enfoque claro en la inclusión. En el contexto colombiano, desde la política pública, se desarrollan planes y programas de educación post-COVID, con especial énfasis en la inclusión digital y el cierre de las brechas tecnológicas. En paralelo y en el terreno normativo, se implementan reformas políticas de atención educativa prioritarias, con el fin de responder a las nuevas realidades y necesidades surgidas a través de la crisis sanitaria. En cuanto al concepto de inclusión en esta década, toma fuerza una mirada interseccional que reconoce no solo la discapacidad, sino también variables como el género, la etnia y las condiciones socioeconómicas. Además, la inclusión digital se vuelve un pilar fundamental, reflejando el impacto de tecnologías en el acceso a la educación. Como anclas históricas claves, se destacó el uso de las tecnologías de la información y comunicación como en las herramientas para lograr una educación más inclusiva. Todo esto ocurre en el marco de un hecho sin precedentes, la pandemia COVID-19, que transformó por completo las dinámicas educativas a nivel global.